El tema de hoy, los caminos. El chakra a trabajar, los tobillos. Se ancla toda la información del camino, es decir, del destino que vamos a tomar, del propósito de nuestras vidas. El concepto de propósito es básicamente sobre lo cual estuvimos hablando. Y la respuesta del soy, del yo superior, básicamente fue: relájate, no existe el propósito, porque no existe Dios. ¿Qué nos podés decir acerca de Dios? Nosotros tenemos un concepto de Dios que es muy mamífero, muy desde nosotros, desde lo humano. Nosotros, a lo largo de la historia, diseñamos el concepto de Dios a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, todas las ideas que nosotros podemos tener de lo que es Dios, es eso, es una idea. Pero no es real, es una percepción. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a, por ejemplo, ponernos en el lugar de una planta. Dios creó la planta a su imagen y semejanza. Si todo es una proyección de Dios, entonces, ¿por qué nosotros humanizamos a Dios? Porque nosotros percibimos el universo desde nuestro punto de vista. Por lo tanto, el Dios en que nosotros creemos no existe, pero el universo existe. Por lo tanto, hay algo que sí es real, pero no es el Dios en el que creemos. Por ejemplo, todos podemos decir que Dios es una sagrada Trinidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque para que todo esto exista, necesita tres cosas: un electrón, un neutrón y un protón. Por lo tanto, todo lo que surja a partir de esa Trinidad es divino. Que nosotros querramos verlo de una forma u otra es nuestra percepción. La vibración que hay entre la Sagrada Trinidad está compuesta por otra Sagrada Trinidad, que llamamos subconsciente, inconsciente y consciente. Y esas tres están unidas en un solo punto, que se llama mente. Pero no es esta mente. No es esta que está acá en esta cabeza. Esto es otra cosa, esto es un procesador de información. El centro, la mente, es el yo soy. Es todo lo que existe. El subconsciente, esa gran esfera que lo contiene todo. El inconsciente en su centro y el consciente pequeñito en su centro. Esta Sagrada Trinidad, estas tres cosas que llamamos Sagrada Trinidad, es una mente en constante aprendizaje de sí mismo y busca miles y millones de maneras de entenderse. Los humanos somos una parte de esa búsqueda. Por esto mismo, somos nosotros los que proyectamos la idea de Dios, porque somos nosotros mismos ese Dios tratando de entenderse. Por lo tanto, ¿Dios existe? No. ¿Pero puede existir? Sí. Fíjense en cuántas personas esto rompe todos los esquemas que tenían. Todos, a mí también me pasó. Y no espero que lo entiendan ahora. Yo solo estoy compartiendo. Nada más. Porque por alguna razón me están escuchando. La necesidad que tenemos nosotros de que haya un plan mayor en el universo, gestionado por un Dios, es simplemente una necesidad muy humana de tener un papá que nos diga qué hacer. Y todos los humanos necesitamos una madre que nos diga: tranquilos, todo va a estar bien, yo los amo igual. Mamá y papá. Mom and dad. Uno de los grandes retos que tenemos los buscadores de conciencia es reconocer que ese Dios se está buscando a través de nosotros. Y esto nos ayuda a entender algo.
de que el universo es un artista. Pero es un artista que no tiene un propósito. Nosotros en la vida nos ponemos un propósito. Diseñamos nuestra vida en propósito porque todos sabemos que nos vamos a morir. Cuando un humano sabe que el final de su camino es la muerte, convierte a su vida en la búsqueda de un propósito. Y cuando se está por terminar esa vida, lo que hacemos es crear un propósito mayor. Dios, el cielo. Pero si nos fijamos cómo funciona el universo no es lineal ni va hacia arriba. Hace un círculo. Y como es un círculo, una esfera, significa que no hay a dónde ir. Soy yo el que decido a dónde moverme. ¿Sí? Por lo tanto, no existe un creador superior a nosotros. Todo es el creador. Nuestra necesidad de que haya alguien que esté arriba de la pirámide, que esté aquí, arriba de la pirámide, y nos diga, hijos, esta es su misión, es muy social, cultural, humano. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el sentido entonces de todo? ¿Y saben por qué nos preguntamos eso? Porque desde que somos chiquititos, es papá, mamá, la maestra de la escuela, la que nos dice las respuestas. Y hemos creado en nuestro subconsciente e inconsciente la idea de que alguien más debe tener las respuestas. Hemos construido la divinidad esperando a ese maestro, a ese padre o a esa madre. Y por esto a Dios le llamamos el Padre. Tratemos de imaginar que cuando cumplieron 18 años, tu mamá, tu papá y todos tus maestros de escuela te mintieron. Pensémoslo por un momento. No estoy diciendo que lo hayan hecho. Vamos a imaginarlo. Y ahí me hago la pregunta, con 18 años, ¿qué sentido tiene todo? Ahí tengo una opción. ¿Qué hago? Tengo que seguir viviendo, ¿no? Tengo solo 18 años. Primero, me enfado con todos los que me mintieron. Pero luego me doy cuenta de algo. De que no es que me mintieron. Es que no sabían las respuestas. Y me dieron las que ellos tenían. Entonces, los libero de lo que yo creía de ellos. Y cuarto paso, empiezo a buscar las respuestas por mí mismo. Y cuando encuentro las respuestas, me doy cuenta de que ahora tengo que crear mi propio destino. ¿Y saben qué hago después? Vuelvo a enseñarle a mis padres cómo crear su propio destino. El gran trauma que tenemos nosotros ahora es darnos cuenta de que todo el sistema nos estuvo engañando, pero no porque el sistema era malo, sino porque era lo único que sabía. Ahora, seguimos mirando todo esto con la mirada humana. ¿Por qué? Porque da la impresión de que yo diciendo esto significa que no existen ni los maestros, ni los guías, ni los ángeles, y no es así. Todos existen, pero son parte de todos nosotros, del sistema. Cuando cada maestro les dice, encuentra el poder en tu interior, crea tu propio destino, ¿qué creen que les están diciendo? Les están diciendo, desde otras dimensiones, que busquen su propio destino, pero que Dios tiene un plan. No. Les están diciendo que todo lo que creamos, todo lo que existe, son millones de seres creando constantemente a sí mismos. Lo cual nos lleva al sentido. El sentido se lo dimos nosotros. En todos los planos de conciencia diferentes, fuimos creando el sentido. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, Dios tiene un plan para mí, es verdad, tiene un plan, pero no es Dios, es mi conciencia. Fui yo mismo, en otros planos dimensionales, construyendo mi propio camino para que hoy tenga un propósito. Por lo tanto, ¿el universo tiene un propósito? No. ¿Pero existe el propósito? Sí.
Sé que esto puede parecer un poco filosófico y no certero, pero así es el universo. Por lo tanto, cuando vayamos ahora a los tobillos, lo que tenemos que hacer, básicamente, en la semana de la emoción, es tratar de enfrentarnos a esta emoción que nos produce reconocer que yo soy el único capaz de crear mi propia realidad y destino. Muy fácil. Yo soy. Él mismo se hace llamar así. ¿No se acuerdan? Yo soy el que soy. Siempre estuvo ahí, delante. Pero como humanos, nosotros necesitamos proyectarlo afuera. Y está bien. No es un error, ¿sí? Pensarlo así. Pero estamos aquí. La razón por la que estamos aquí es para hablar de esto. Ahora viene la lucha interna, en la cual decimos, entonces, ¿qué es esto? ¿Un juego de la mente? No. No es un juego. No es un juego de la mente. Soy yo mismo, creándome a mí mismo. ¿Cuál es la necesidad de pensar que todo esto es por la gracia de alguien más o por la culpa de alguien más? Es simplemente porque desde que somos niños no nos han enseñado a ser responsables de nuestra propia vida. Porque siempre es más fácil controlar a los otros cuando los otros no tienen responsabilidad. Es más fácil para alguien que controla gestionar la culpa que la libertad. Y es por esto, básicamente, que es importante que los que estamos trabajando en la conciencia reconozcamos esto. Así que no importa en qué Dios crean, no importa qué religión tomen, da igual. No importa si son ateos, si creen solo en la ciencia, da igual. Lo importante es que uno reconozca que tiene la capacidad propia de crear la realidad. Entonces, ¿qué es lo que se creó primero? ¿quién creó lo primero? Y esto es como pensar, vamos a llevarlo a otro concepto emocional, que es lo que estamos hablando hoy. Cuando te enamoras, cuando alguien se enamora, ¿quién elige enamorarse? ¿Hay un acuerdo mutuo? ¿Hay un diseño del amor que yo siento por otra persona? En realidad, simplemente es un pulso. Es un pulso. Y ese pulso me genera tanta potencia que me hace crear, imaginar, generar cosas. Por eso decimos que el universo es amor. This is why we say the universe is love. Porque es un pulso. Nadie espera enamorarse. Pasa. Nadie diseña el perfecto momento para enamorarse. ¿Cuál es la información del día? La vibración del día es hu. Es hu. La H es vida. Y wu es la plasmación. Wu es lo profundo, ¿sí? Por eso es el ancla. Entonces, la afirmación de hoy es: yo soy la vida anclando las ideas. Fíjense la relación con lo que hablamos hasta recién. Soy la vida materializando, anclando las ideas. El código de hoy está relacionado a la letra I, que es la del corazón. La vibración de hoy es I, que está relacionado al plexo. Perdón, no veo nada. Dice: el sonido del ser resuena en cada pulso conectándolos en una red sonora. La sinfonía que despierta el potencial de cada instrumento divino, de cada criatura viviente. Sus fuerzas internas, sus personalidades, sus emociones, generan los vínculos que nos hacen ser. La I es, pues, el sonido del soy yo.